Gloria a Dios, gloria al Señor. El Señor bendiga a todos nuestros queridos hermanos que nos escuchan hoy por estos medios. Así como lo habíamos prometido, vamos a llevar una enseñanza hasta ahora para todo el pueblo del Señor. Pero antes de comenzar vamos a hacer una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro allí donde usted está. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre mío, por darnos la oportunidad de estar en tu presencia, Señor. Padre, te pedimos por tu pueblo en especial en este día, que usted bendiga a cada vida, Señor, a cada uno de tus hijos que están escuchando tu palabra y también a todos aquellos, Señor, que han dispuesto el corazón para escucharte. Te pido, Señor, que los ayudes, que los redargullas a través de tu Espíritu Santo y los ayudes, Señor, a creer en tu palabra, Señor, y ellos puedan volverse a ti, Señor. Te lo pedimos, mi Rey. Hoy es un día precioso en toda esta tierra, Señor, se invoca tu nombre en este día. Te suplicamos, Señor, que te manifieste grandemente, Señor, en cada rincón de este mundo, donde se enseña tu santa palabra, mi Rey. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a comenzar la enseñanza. El título de esta enseñanza es Dios ama al pecador. Dios ama al pecador. Muchos se han preguntado alguna vez en su vida, ¿me ama Dios como yo soy? Es una pregunta que se hace la gente. ¿Me ama Dios como yo soy? Porque es una pregunta que con frecuencia se hacen las personas en esta tierra. Hacemos las cosas que no son agradables al Señor y llevamos una vida a nuestra manera, como nuestras costumbres, como nuestra cultura nos ha enseñado, y nos preguntamos, ¿nos ama Dios así? ¿Nos ama el Señor así? Y queremos en esta preciosa mañana darle respuesta a esa pregunta a través de la palabra del Señor. Sabemos que la palabra es la que tiene la respuesta. Todas las respuestas están en la palabra de Dios. Dios nos dejó todo preciso, lo que hay que creer y aceptarlo. Vamos a estar buscando en nuestra Biblia, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Dios ama al pecador. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Dice la santa palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Repito, porque de tal manera amó Dios al mundo pecador, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí está, hermano. Ahí está la respuesta. El mundo está lleno de pecado. El mundo está lleno de pecadores. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la santa palabra del Señor? Que Dios envió a su Hijo al mundo. Y no para condenarlo, no para desecharlo, sino para salvarlo. Porque Dios ama al hombre que está en el mundo. Y dice, por eso envió a su Hijo al mundo, para salvarlo. Entonces, queridos hermanos, Dios ama al pecador. Lo ama. Pero, ¿qué hacemos con que Dios ame al pecador y no pueda Dios hacer lo que Él quiere hacer con el hombre? ¿Qué quiere hacer Dios con el hombre? Llevarlo a su reino. Hay un reino futuro que ya dice la palabra que ya comenzó, porque ya se está predicando su palabra de este reino. Jesús lo anunció. El reino de los cielos se ha acercado y Dios quiere que su pueblo llegue a su reino. Y Él nos ama, no importa en la condición que estemos, pero nos ama, pero Él quiere llevarnos a su reino. Pero sucede que el problema es que en la condición que estamos, no podemos, a pesar que Dios nos ama, no podemos entrar en su reino. Este es el asunto, queridos hermanos. Él quiere que el hombre entre en su reino,
pero ¿cómo podrá entrar si nada inmundo puede entrar en su reino? Y la Biblia dice que el pecado es inmundicia. Y si el pecador, a pesar que Dios lo ama, está en pecado, el hombre está en pecado, entonces no puede entrar en el reino de los cielos. Le quisiera poner un ejemplo para que usted entienda. Es como si usted o yo tuviéramos un padre que nos ama y vive en el extranjero. Y él quiere que estemos con él. Él quiere llevarnos a ese país de bendición, por ejemplo. Pero no puede, porque no cumplimos los requisitos. Necesitamos de pronto una visa residente y no podemos ir porque no tenemos las condiciones para alcanzar esa visa de residente. Eso es, hermano, el reino de los cielos exige condiciones para que usted y yo podamos estar allá un día. Para que los pecadores podamos limpiarnos en esta tierra y estar allá. Pero en pecado, a pesar que Dios nos ama, no podemos entrar en ese reino. Dios quiere, como Padre, que estemos allá. Pero cumplimos las condiciones. Y por eso Dios dice en el versículo 17 de Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cómo? Si creemos en su palabra, si hacemos su voluntad, si aceptamos sus mandamientos y nos limpiamos con su sangre, entonces podemos decir de esta manera, tenemos la entrada al reino de los cielos. Pero Él nos ama. ¿Qué más demostración de amor que lo que Jesús hizo por nosotros y lo que el Padre hizo enviando a su Hijo? Pero somos nosotros, amado pueblo, que no queremos entender esta verdad. Muchos se han preguntado en su vida, ¿me ama Dios como yo estoy, como yo soy, en mi pecado? Pues Dios nos ama a todos. Dios quiere salvar a todo el mundo. Pero, hermano, la ley está, las reglas están. Podemos vivir en nuestro pecado en la tierra y podemos gozarnos en esta tierra en la lujuria, en la maldad, en el amor a las cosas terrenales, en el amor al dinero, a la vanidad, todo lo que usted quiera hacer, lo podemos hacer. Pero el Señor dice en su palabra que esa será nuestra parte, porque no tendremos parte en el reino si no nos preparamos para ello. Entonces, no podemos decir que Dios no nos ama, que todas estas plagas y todo lo que está pasando es porque Dios nos aborrece. No, hermano mío. Dios siempre nos ha amado. Dios nunca nos ha dejado de amar. Y porque nos ama, envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, para ayudarnos. Dice el versículo 18, el que en Él cree no es condenado. Ahí está la solución. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel que cree en Él y acomoda su vida de acuerdo a sus reglas, de sus leyes, alcanza misericordia. Alcanzamos misericordia si creemos en su palabra, si aceptamos sus reglas, sus mandatos. ¿Y qué significa esa misericordia? Significa que ese amor de Dios nos alcanza y podemos estar con Él un día eternamente en su reino, en el reino de los cielos. Por eso es que el pueblo de Dios no puede estar mirando la tierra. En la tierra hay muchas cosas agradables, pero en la tierra no está nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en lo que no vemos, en lo que hemos creído, en lo que el Espíritu de Dios y su palabra nos ha confirmado. Por eso, queridos hermanos, entendamos esta verdad. Pero dice el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El problema no es el Señor que no nos ame. El problema es una palabra que ya está escrita y que salió de la boca de Dios. Y si creemos en Él, alcanzamos misericordia y alcanzamos el perdón y alcanzamos la vida eterna y alcanzamos entrar en el reino, que eso es lo que Él quiere a todos aquellos que Él ama, que entremos. Pero si no creemos en Él, somos condenados. Eso no lo podemos cambiar nosotros. Por eso dice, porque
El que no cree ha sido condenado. ¿Qué esperanza hay para el incrédulo? Ninguna, hermano. La única esperanza que tiene el incrédulo realmente es vivir este mundo y hacer lo que le parezca a él en esta tierra. Pero no tiene esperanza en Dios, a pesar que hoy Dios lo ame, pero no puede entrar en su reino aquel día. Y tanto nos ha amado el Señor, que ha hecho todo lo que ha hecho, el sacrificio tan grande en la cruz por nosotros. Por eso, queridos hermanos, entiendan este camino, entiendan este evangelio, entendamos esta doctrina. Dios quiere salvarnos. Dios quiere llevarnos a una vida mejor, eterna, una vida donde no hay fin, donde la eternidad no tiene límites. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el hombre tiene que creerle y someterse a sus reglas. Mire un ejemplo sencillo. Aquí llegaron unos extranjeros y no se portaron bien y los echaron del país. Los deportaron a varios, aún de varias nacionalidades. Porque no lo aceptó el gobierno, porque no aceptaron las leyes y las reglas establecidas. Los echaron, los deportaron enseguida. Igual si nosotros vamos a un lugar y no nos portamos bien, nos deportan. Pues Dios dice que si no guardamos sus reglas, no tenemos entrada a su reino. Entonces, ¿por qué vamos a decir que Dios no nos ama? Si no nos amara, no estuviera Él preparándonos para su reino. Grande es lo que Dios está haciendo a través de Jesucristo, a través de su palabra, a través de su Espíritu, a través de su iglesia. Él no nos ha dejado solos, dejó la iglesia y dejó el Espíritu. ¿Para qué? Para que le enseñen a los otros que la ama también, al pecador, al que no se ha arrepentido, al que no ha creído. Y por eso aún dice la Biblia que Él tarda, pero para que todos entremos de verdad al reino de los cielos. Por eso, queridos hermanos, abre el corazón y entiende estas cosas. No son difíciles cuando creemos en ellas. Entiéndalo, hermano mío. El que cree en el Señor no es condenado. Y Él no vino para condenar, Él vino para salvar al mundo pecador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creerle. A veces pensamos nosotros que es difícil obedecer sus reglas, pero Él nos ayuda. Él usa su Espíritu Santo para ello. Su palabra, el hombre como tal, le es difícil, le es imposible aún obedecerla. Pero su Espíritu Santo que nos dio gracias al sacrificio de Jesús, nos ayuda a caminar con Él. Dice el versículo 19 de este texto Juan 3 de Juan capítulo 3 versículo 19 dice: y esta es la condenación. Mire la condenación. Y esta es la condenación: que la luz es Jesús, la luz es Dios, vino al mundo. Cristo vino al mundo, la verdad vino al mundo, la luz es la verdad. La luz es lo contrario a las tinieblas. La tiniebla es el diablo y sus demonios y la mentira de este mundo. Pero la luz es la verdad, la luz aún es la iglesia también. La iglesia es luz, los creyentes son luz. Pero Cristo es la verdadera luz, la luz que vino al mundo, Cristo. Dice que la luz vino al mundo. ¿Y qué pasó? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Podemos cambiar este texto de una manera muy sencilla para entenderlo mejor. Y los hombres amaron más al diablo que a Dios. Ese es el problema. Dios vino al mundo para ayudarnos, porque nos ama. Y nos ha llamado. Y nos ha demostrado su amor. Y lo sigue demostrando. Y cuando se fue, dejó la luz, porque dejó la iglesia y dejó el Espíritu. Y la iglesia está encargada hoy de anunciar estas buenas noticias al mundo entero. Anunciar la luz, mostrar la lámpara que salva. La verdad, la justicia. Pero ¿qué dice la palabra? Los hombres aman más las tinieblas. Los hombres aman más el pecado. Los hombres aman más la maldad. Los hombres aman más la lujuria. Los hombres se han corrompido en este mundo, la humanidad entera. Y si nosotros, a pesar que Dios nos ama en nuestro pecado y nos quiere rescatar,
Pero nosotros no queremos ser rescatados porque permanecemos en las tinieblas. No queremos aceptar la verdad, la luz. Y así no alcanzamos entrada en su reino. Porque Él tiene el derecho de poner las reglas. Entiéndalo, hermano. Cada país tiene el derecho de poner las reglas, hermano, para que alguien entre en su país. Y el reino de los cielos, una de las reglas, la más importante, es la santidad. Y santidad no es otra cosa que la obediencia, el sometimiento pleno a Dios. La santidad no es que nos canonicen, como hacen algunos por ahí. Eso no dice nada, ni es nada. La santidad es que vivamos en obediencia, que nos sometamos a su palabra. El hombre no puede canonizar a nadie. Es Dios que declara quién es santo y quién no es santo. ¿Y cómo lo hace? El día que suene la trompeta, los santos se serán levantados, hermano. Entendamos esta palabra. No nos dejemos engañar más del diablo, hermano mío. Entonces, abramos el corazón para entender. Esta doctrina Dios nos las dejó, Cristo nos las trajo, y no es difícil entenderla cuando creemos en ella. Entonces la condenación es realmente que Cristo vino y el hombre no quiere nada con Cristo, no quiere nada con su palabra, no acepta su verdad, porque ama las tinieblas. Aquí está claritico, son enseñanzas de Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahí está, el hombre ama más a Satanás, ama más a sus demonios, ama más a su costumbre, su cultura. Las culturas diabólicas son patrimonio de la humanidad. Pero nosotros no nos damos cuenta de ello. ¿Quién es Baal? Baal es el diablo. ¿Y por qué tenemos tantos carnavales? Ahí está. Carne para el diablo. Pero esa es la cultura, hermano. Y las amamos y las respetamos y nos humillamos a ella y nos sometemos a ella. Pero hermano, si no dejamos todas esas costumbres y venimos al Señor de corazón como Dios manda, ¿qué esperanza tenemos? ¿Qué esperanza? Y la realidad es la que Jesús dice. El hombre ha amado más las tinieblas que la luz. O sea que el hombre ama más al diablo que a Dios. Pero Dios ama al pecador. Y hace todo, y lo está haciendo todo por salvarlo. Y la condenación es esa, pueblo. Que el hombre ama más las tinieblas que la luz. ¿Y cuál es la razón? Porque sus obras son malas. Lo que el hombre hace es malo. Y él ama lo que hace. Pero Dios no ama lo que el hombre hace. Pero Dios ama al hombre. Porque sus obras eran malas. Se ha quedado en las tinieblas. Se ha quedado amando más las tinieblas que a Dios. Y dice el versículo 20, dice, porque todo aquel que hace lo malo, el que hace lo malo, aborrece la luz. ¿Quién cambia eso? Esa es la palabra. Está escrita, dicha por Jesús de Nazaret, al que esta nación entera dice que sigue. Y ahí está su palabra. En el Evangelio según San Juan capítulo 3. Entiéndalo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Todo el que hace lo malo, y el malo es el diablo, que nos ha enseñado a hacer lo malo, aborrece la luz. Y dice, y no viene a la luz, no venimos a Dios, no venimos a Cristo, no venimos a la verdad. Por una razón. Dios la declara. Para que nuestras obras, nuestros hechos, lo que hacemos, lo que amamos, no sea reprendido, no sea quitado de nosotros. Pero Dios nos ama. Entonces el hombre no viene a Dios porque sabe que si viene a Dios, lo que ama, lo tiene que dejar. Dios aborrece el aborto. Dios aborrece eso. Si venimos a Dios, una mujer que viene a Dios no puede hacerlo. Dios aborrece que los hombres tengan 2, 3 mujeres. Dios lo aborrece. Pero Él nos ama.
Y si venimos a Dios tenemos que dejar y que elegir una. Ese es el problema. Pero Dios tiene una solución para ese problema. Su amor, su misericordia, su perdón de todos esos pecados. Para eso murió Jesús. Entiéndalo, hermano. Entonces la pregunta tiene su respuesta en Dios, en la palabra. Dios ama al pecador. Y como nos está amando, y como ama al pecador, Él está tratando de llevarnos a su reino, porque Él quiere estar con nosotros eternamente. Él no quiere perdernos, pero es el hombre que ama más las tinieblas que la luz. Y la razón es porque sus obras son malas. Nuestros pensamientos son malos, nuestro corazón es malo. Por muy cultos que parezcamos, por muy estudiados, por muchos doctorados que tengamos, si no tenemos a Cristo, somos malos. Y Dios lo sabe, y la iglesia también lo sabe. Y eso es lo que hay que anunciar al mundo, hermano. No hay salida, iglesia. No hay salida, mundo. La salida está en Cristo Jesús. Él quiere llevarnos a su reino, porque nos ama a todos. Cristo no murió por uno, ni por dos, ni por tres, ni solo por Israel, hermano. Cristo murió por la humanidad, por el hombre pecador, por el impío esté donde esté. Por los que nacieron, por los que van a nacer y por los que han nacido. Cristo murió por todos, pero nos exige que tenemos que creerle, que tenemos que decirle, perdónanos, Señor. Que tenemos que decirle, Señor, ten misericordia. He pecado, soy un pecador, ayúdame. Yo acepto tu palabra. Y de ese mismo instante su amor y su misericordia te cubrirán, hermano. Y vendrá su espíritu, vendrá su consejo a tu vida. Y te va a ayudar a caminar. Pero el hombre ama más las tinieblas que la luz. En otras palabras, el hombre ama más al diablo que a Dios. Y por eso nos escondemos detrás de los ídolos, detrás de los engaños de esta tierra, detrás del engaño de las religiones, para no buscarlo de corazón como Él es. Entiéndalo. Y cuando predicamos la palabra como es, el mundo se enoja, aún la iglesia se enoja, porque no queremos dejar las tinieblas. No queremos dejar lo que el diablo ha sembrado en nuestros corazones. Pero ¿qué dice el Señor? Que Él vino a salvar el mundo. Y si no creemos, ya hemos sido condenados. Bendito es el Señor. Entonces, por eso, querido pueblo, disponga ese corazón a entender esta verdad. Nunca la podremos entender si no creemos en ella. Todo aquel que hace lo malo, todo aquel que hace lo malo, y la lista de las cosas malas están en la Biblia. El pecado, la lujuria, las cosas abominables que practicamos a veces, las relaciones sexuales indebidas y cantidad de cosas que el hombre practica, aún aprobadas por las leyes humanas. Todo eso Dios lo aborrece. Y todo eso nos impide venir a la luz. Por eso, si queremos venir a la luz, tenemos que abandonar todas esas cosas malas. Y eso es lo que el hombre no quiere. Y por eso no viene a la luz. Y Cristo lo descubre. Aquí está en el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Eso quiere decir que no venimos a Dios. El hombre pecador no quiere venir a Dios, el que no quiere venir, porque él no quiere que le quiten lo que ama. ¿Entienden? Entonces la razón no es porque los evangélicos sean malos, ni que por la iglesia es mala. La razón es porque no quieren dejar lo que aman. El hombre no quiere dejar lo que ama, no queremos dejar lo que amamos. Y es lógico que el hombre lo que ama lo quiere conservar. Pero el pecado hay que aborrecerlo para poder entrar en el reino de los cielos.
Mira cómo la gente se acomoda cuando quiere ir a Estados Unidos, cuando quieren ir a vivir a Europa. Hacen lo que sea para conseguir la visa, se arreglan, cumplen con las leyes y lo que mandan esas naciones. Y lo logran a veces. Entonces, ¿por qué no queremos lograr llegar al reino de los cielos si las condiciones son fáciles? Dios nos ayuda. Él es el que nos da la visa y el pasaporte eterno. Pero no, amamos a Satanás y no queremos amar a Dios. Jehová lo reprenda. Es por eso, hermano mío, no nos engañemos, quitémonos esa máscara, esa venda de ignorancia. La única razón por la cual el hombre no viene a Dios es porque ama a Satanás. Lo malo viene de Satanás. Todo lo que Dios desecha es malo. Así el hombre diga lo contrario. Así la mente humana piensa otra cosa. Así los gobiernos digan cualquier otra cosa. Todo lo que el hombre ama, que Dios aborrece, es del diablo. Y el diablo vino para destruirnos. Él nos ha engañado siempre. Por eso les digo con todo el respeto, los únicos que tienen la verdad en esta tierra, en este momento, es la iglesia, el Espíritu de Dios y la iglesia. Pero tenemos que hablar, tenemos que enseñar estas cosas. Entonces Dios sí ama al pecador. Dios ama a todo pecador. Aún el que hace abominación lo ama, pero quiere salvarlo. Pero ¿quiere él ser salvo? Es la pregunta. ¿Queremos dejar? ¿Quiere el pecador? ¿Queremos los pecadores dejar lo que amamos? Ese es el problema. Pero Dios sí nos ama. Es una pregunta que siempre se la hacen a los creyentes. ¿Me ama Dios como yo soy? Pues Dios sí te ama. Pero no vas a entrar, no vamos a entrar a su reino si no nos corregimos. Y Él nos ha dado todas las herramientas para lograrlo. ¿Cómo podemos decir que Dios no nos ama si aún su Espíritu Santo nos ha dejado? Aún su Hijo sacrificó por nosotros. Bendito es el Señor. Dice la palabra del Señor en la epístola a los Romanos. Vamos a mirarla. La epístola a los Romanos capítulo 3. Para entender mejor todas estas cosas. Dios ama al pecador. Capítulo 3, versículo 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Y dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, dice. Por cuanto todos, dice aquí, todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Todos pecaron, dice aquí. Todos. Y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. A eso es lo que dice la Biblia. Todos están destituidos por el pecado de su reino. Todos. Eso es lo que enseña la doctrina. Por eso Jesús dijo que no había ni uno bueno. Pero un Dios que nos ama, que ama al pecador, tiene que poner una solución a todos los pecadores. Porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice porque cuanto todos somos pecadores. El pecado es una herencia que recibimos de Adán y Eva. El pecado es una genética que viene en la carne. Está en el hombre, está en el corazón, está en el ser. Por eso que el libre desarrollo de la personalidad es un cuento del diablo. El hombre dice que la sociedad es que lo corrompe, nace bueno y el hombre, la sociedad lo corrompe. Mentira, el hombre nace malo. Y si no viene la solución, muere malo. Eso lo enseña la palabra, hermano.
Yo creo en la palabra de Dios. Aleluya. El hombre nace malo y si no viene la solución que Dios tiene, que es Jesucristo, ahora lo vamos a estudiar de una manera más precisa, el hombre muere malo también. Porque todos estamos destituidos de su gloria y tenemos solamente una entrada, una solución, una única solución. Dice que esa solución es Cristo. Cristo es la solución. Cristo es la solución. El hombre nace malo. El hombre nace en pecado. El pecado es una herencia. Una herencia. Entiéndalo. Y como herencia, la solución, la única solución, es Cristo. Dios nos ha demostrado su amor a pesar que el hombre en su pecado, buscándonos una solución. Esa solución es nuestro Señor Jesús. Entiéndalo. Por eso, le repito, dice, nuevamente le repito el texto, versículo 22 de Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que crean en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Entonces, ¿qué solución hay? Él ha demostrado su amor auxiliándonos. Y lo dice el versículo 24, dice, siendo justificados, mire, el amor, como Él al pecador ama. Dios ama al pecador. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Una vez más, Dios nos demuestra que ama al hombre pecador. Siendo justificados, todos están destituidos, pero nos justifica gratuitamente, no cuesta nada. No es sembrando que trae 1 millón de pesos para que Dios te sane, para que Dios te salve. Es un engaño. Gratuitamente. Hay reglas que Dios pone en su palabra, que hay que cumplirlas, pero no hay que comprar la salvación. No hay que comprar la sanidad. Hay mandamientos, está el diezmo, está la ofrenda, los mandamientos que Dios pone, pero que comprar, trae, para que Dios te ayude. Hermano, ¿quién dijo eso? Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Ahora vamos a ver esa palabra, propiciación, por medio de la fe en su sangre. Propiciación. Cristo es esa propiciación. Vamos a buscarla. Cristo es nuestra propiciación. ¿Qué es la propiciación? ¿Qué significa eso? La respuesta está en la Biblia también. Está en Isaías 53:5. Isaías 53:5. Ahí está la respuesta. Dice, en Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esa es la propiciación. Que Jesús, el Hijo de Dios, fue quien llevó el castigo que tú y yo nos merecíamos. Eso es amar al pecador. ¿Por qué no abrimos el corazón para creerlo? Él nos redimió de la muerte eterna. Sin ningún costo. Solo si creemos, Él nos auxiliará. Y lo seguirá haciendo con su Espíritu Santo. Jesús llevó sobre sí el castigo que nosotros
debíamos haber pagado. Esta es la obra redentora de Cristo. Esta es la propiciación. Entonces, ¿cómo podemos decir que no ama al pecador? Que él es malo, que no nos ama, que nos está destruyendo. Que esas plagas. Él nos ama. Él nos ha dado la salida. Él quiere que le demos la espalda al diablo y nos acerquemos a él, porque nos ama. Te voy a poner un ejemplo para que entiendas quizás mejor estas cosas. Es como si tú amaras a un esposo, a una esposa, y esa esposa o ese esposo te es infiel. Te es infiel. Y te es infiel. Y tú lo amas. O tú la amas. Y es infiel y es infiel. Y no te respeta. Y sigue siendo infiel. Y te obliga a tomar una decisión de dejarla, de soltarla o soltarlo, a pesar que lo amas. Eso es lo que está pasando con la humanidad. Dios la ama, la llama de una manera, de otra, le ruega, le implora. Ven, acércate, humíllate, reconóceme como tu Dios. Ven a mí, yo te limpio, yo te lavo con mi sangre. Yo te enseño mi palabra, yo te doy mi espíritu para que puedas andar conmigo. Le ruega, le implora. Pero no, esa mujer, que es la humanidad, prefiere el pecado. Prefiere seguir amando al otro señor, al que al final será ruina y miseria. Pero Cristo nos dio la solución al pecador, hermano. Por eso hay que correr a Jesús. Hay que correr y aceptar esta palabra. Hay que amar de verdad esta verdad. Porque no tenemos otra salida, iglesia. Nuestro corazón nos engaña. Dice la Biblia que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Nosotros, la humanidad, somos perversas. Somos malas. Pero nos ponemos una máscara de buena gente, de amables. Pero no es así, iglesia. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay una solución. Cristo es la solución. Por eso, hermano, no nos debemos de cansar de enseñar esta palabra. Porque la humanidad entera se está perdiendo. Aún la iglesia se está perdiendo. Triste, porque la iglesia no son los que se congregan. La iglesia es el que vive la palabra. La iglesia no es el que predica la palabra. No es el que profetiza la palabra. No. Todo eso es parte del Señor. Y todo eso lo hace el Señor. Pero la iglesia es la que va a ser levantada con Cristo. La que está sin mancha, sin arrugas. La que se ha lavado con su sangre. La que ha obedecido su santa palabra. Aún dice la palabra que el justo con dificultad se salva. ¿Dónde quedará el impío y el pecador? Entonces Jesús llevó sobre sí el castigo que deberíamos llevar nosotros. Porque Él es la propiciación de nuestros pecados. Por eso, hermano, entendamos. Tenemos una preciosa oportunidad nosotros, el pueblo de Dios y el mundo entero, de ser redimidos, de tener una vida eterna, agradable, maravillosa con el Señor. Él quiere que la humanidad entera entre. Pero el hombre ama las tinieblas. Y Él nos llama a que le creamos a Él. Él mismo se encarga de ayudar para que amemos a Él y no las tinieblas. Para eso nos da su Espíritu. ¿Qué necesitamos? Una semilla. La palabra es la semilla. Una semilla pequeña de fe en el corazón. El resto, Dios nos ayuda a hacerlo. Y aún esa semilla la pone el Espíritu Santo. Porque la fe viene por el oír esta palabra.
Entonces, queridos hermanos, no nos engañemos. No nos engañemos. Cristo satisfizo de manera total la justicia demandada de Dios, de un Dios santo. Dios demandaba justicia, demanda justicia por nuestros pecados. Él es un juez justo, pero Jesús satisfizo esa justicia. Jesús lo hizo a través de la cruz, ¿sí? De Cristo como propiciación de nuestros pecados. No es que aplaque la ira ni la venganza del Señor. No, sino que puso el precio de nuestros errores. Él lo puso. Sino que satisface la justicia de un Dios santo. El pecado tiene unas consecuencias. Y es la muerte. Y es el castigo. Y Cristo puso su vida por ese pecado mío y suyo. Es un Dios justo, demanda justicia. Pero mire si nos ama. Mire cómo no fuimos nosotros los que pagamos. Fue Él mismo el que pagó nuestro pecado. ¿Qué más demostración de amor queremos? Entiéndalo. Por eso, queridos hermanos, apreciemos este camino. Apreciemos el amor de Dios. Porque a pesar de ser pecadores, Dios nos sigue amando. Pero el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Y Él mismo es el auxilio para todo pecador. Dice la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 1, en adelante. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos los pecadores para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahí está la palabra otra vez. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo el mundo. Cristo es la propiciación para todo el mundo. Él es la solución para el mundo entero. ¿Cómo se llama eso? Amor. Dios ama al hombre. Dios ama al pecador. El pecador no puede decir mañana, aquel día del juicio, tú no me amaste, tú me desechaste. No, hermano. Es el hombre el que desecha a Dios. Dios siempre ha querido salvar. Dios nos ama. Él ama al pecador. Él ama a aquel abominable. Lo ama. Aquel que maltrata a su esposa. Lo ama. Y por eso lo llama. Y por eso le habla. Y por eso le está hablando hoy. Pero eso se va a acabar un día. La puerta se cerrará y nadie va a abrirla. La puerta es Él. Él es la puerta. Así como en el arca, cuando en el tiempo de Noé, no creyeron al anuncio de la palabra. Noé les habló, vieron las señales, el arca estaba haciéndose. Y nadie creyó. Y cuando llegó la hora, Dios cerró la puerta. Fue Dios quien cerró la puerta. No fue Noé. Y la puerta está abierta hoy para todos los pecadores que Dios ama. A todos nos ama el Señor. Él murió por la humanidad, por el mundo entero. Cristo es la propiciación para todo el mundo. Para todo aquel que crea. Para todo aquel que se disponga. Para todo aquel que diga en su corazón, Señor, yo acepto. Pero, ¿qué puede hacer el Señor si el hombre no quiere? ¿Qué puede hacer tú con una esposa o con un marido que te engañe y no quiera? ¿Vas a seguir? Pues tú puedes hacerlo. Pero Dios es santo y nada inmundo entra en su reino. Entiéndelo.
Dice también primera epístola de Juan 4:7, para ilustrar todas estas enseñanzas. 4:7, primera epístola de Juan 4:7, dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Otra prueba de amor. Dios envió a su Hijo, a su único, al mundo para darnos vida a los pecadores. Para que Cristo fuera propicio a nuestros pecados. Y en esto consiste el amor, dice el versículo 10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué más queremos? ¿Cómo queremos que nos los enseñen? Que Él ama al pecador. Somos nosotros los que no queremos nada con Dios. Es el hombre, hermano, que ama su pecado, que ama su maldad y no quiere que sus obras sean reprendidas. Culpable somos nosotros, iglesia. Por eso, hermano, no nos cansemos. Somos embajadores de Cristo en esta tierra. No nos cansemos de anunciarle al mundo que Cristo nos ama, que Dios nos ama y que nos sigue amando. Y por eso nos quiere preparar, porque Él quiere estar con nosotros. Él quiere que nosotros estemos con Él. Y Él ha preparado su reino. Está preparado. Él quiere llevarnos a esa gloria que ni siquiera merecemos. Él quiere que alcancemos su misericordia. Por eso te pido en el amor del Señor, todo aquel que escucha este mensaje, abre el corazón en este día. Disponte para comenzar una nueva vida, quizás de sufrimiento en la tierra, porque te van a aborrecer. Dios no te va a complacer en todo lo que tú quieras, eso es mentira. Él quiere que lo complazcamos a Él en lo que Él quiere, en obedecer su palabra. Y pueda que te conteste muchas cosas porque Él es bueno y misericordioso. Pero el hombre a veces pide cosas y quiere cosas que Dios no quiere dar. Pero Él quiere dar la salvación. Él quiere darte su espíritu, Él quiere darte fe, Él quiere darte paz, Él quiere darte esperanza. Y la mejor esperanza es confiar en Él. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra en Juan capítulo 8. El Evangelio según San Juan, capítulo 8. Vamos a poner ese ejemplo, vamos a tratar este ejemplo para que entendamos que el Señor nos ama, que el Señor ama al pecador, que Él quiere que tú lo entiendas, que la humanidad entera lo entienda. Él no quiere desechar la humanidad. Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante. Vamos a leer aquel pasaje de aquella mujer adúltera. Dice, desde el versículo 1 dice que Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y se sentó él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella.
El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, ve y no peques más. ¿Qué más señal de amor que esta? Una mujer pecadora. Esta mujer puede representar a la humanidad entera. Aún la iglesia, cuando la iglesia está en pecado. Una mujer pecadora. La ley la mataba. La ley la condenaba. Las reglas de la ley era que tenía que ser apedreada para quitar el oprobio de medio del pueblo. Pero el Señor de la ley, el Señor que dice en su palabra que su misericordia es más grande que los cielos, el Señor que ama al pecador y que no ha venido a condenar, sino a salvar, ¿qué dijo? La defendió. Le dio una oportunidad como Dios nos la está dando a nosotros. Pero no le dijo: mujer, ve en paz, yo no te condeno y no te preocupes, sigue tu vida como te parezca. No, hermano, no. La defendió. Le dio una oportunidad de vida. Pero le dio un consejo. El consejo que Dios siempre nos ha dado. Yo no te condeno, ve y no peques más. En otras palabras, cambia tu vida. Aléjate de las tinieblas, aléjate de lo que amas, de la lujuria y del pecado, aléjate. No lo vuelvas a hacer. No te preocupes, ve y no peques más. Eso es lo que Dios quiere. Ese es su amor, pueblo. La palabra que Él nos ha hablado será la que nos enjuiciará aquel día. La ley. Pero hoy Él nos ayuda, nos defiende. Es propicio a nuestros errores. Él quiere que tú y yo conozcamos que Él es misericordia y esperanza para los pecadores, para los más abominables. Pero ¿qué tenemos que hacer? Creerle. Mujer, vete en paz. Yo no te condeno, pero no peques más. Ahí está la palabra, ahí está el consejo. Pecador, ven a Cristo, pero no peques más. Iglesia, sigue a Cristo, pero no peques más. Eso es el consejo del Señor. Pero Él nos ama. Nos ama tanto que ha hecho todo lo que usted conoce a través de la historia de la palabra. Entonces, hermano, ¿qué excusa podemos tener nosotros a decir aún que Dios no nos ama? Pero la palabra también tiene un texto que dice en el libro de Daniel, del profeta Daniel, que los impíos nunca entenderán. Nunca entenderán. Muchos van a creer, muchos se van a alabar, muchos van a comprender, pero el impío nunca va a querer entender. Porque así es, hermano. Hay un pueblo de Dios que está en pecado, pero cuando escucha la palabra, abre el corazón. Pero hay un pueblo que no quiere escuchar la palabra, se enoja. Ese es el impío verdadero. Ese es el pecador verdadero, el que nunca quiere entender que Cristo es la solución. Por eso, queridos hermanos, abre hoy el corazón y vamos a arrepentirnos. Te invito en el nombre del Señor Jesucristo, estés donde estés en esta tierra. Te invito en el nombre de Jesús. Vamos a arrepentirnos. Cierra tus ojos y haz conmigo esta oración.
Dile, Padre que estás en los cielos, te pido que me perdones, porque yo creo en Jesucristo. Yo he creído en Él, que Él es el único que me puede lavar de mi pecado con su sangre. Padre, límpiame con esa sangre preciosa y no me abandones, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a ser salvo, mi Padre amado. Señor nuestro, ayúdame. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer una oración. Allí inclina tu rostro y vamos a orar para que Dios tenga misericordia de todos nosotros y de todos aquellos que han creído en esta hora. Padre amado, gracias, Señor. Tú eres nuestro Dios y nuestra esperanza. Señor, somos pecadores con una esperanza, la que usted nos ha dado, Señor. Padre, que nunca sea arrebatada de nuestro corazón. Que nuestra fe permanezca y crezca cada día, Señor, la fe de tu pueblo. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Sobre todo en estos tiempos difíciles, mi Rey. Ayuda también, Señor, a todos aquellos, Padre amado, que están en pecado, que no han creído aún todavía en tu palabra, pero manifiéstatele a sus vidas, Señor. Háblales, envíale tu ángel, manifiéstatele con tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdalos. No los abandones, papá. Dios eterno, usted es la esperanza de todos nosotros y de todo tu pueblo, mi Rey. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga y el Señor los guarde. A todos ustedes.